En directo son las 6 de la tarde, las 5 si nos ven desde el archipiélago canario. Vamos a ofrecerles la actualización de la información de esta jornada de jueves, día 22 de agosto en nuestro noticiero. Información que vamos a empezar hablando de la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado en las últimas horas a Ucrania de intentar atacar la central de Kursk y ha anunciado la visita del Organismo Internacional de Energía Atómica, ya que podría haber riesgo de accidente nuclear en la región, a juicio del Kremlin. El presidente ruso ha acusado a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear que hay en la zona. Putin, cuyo ejército controla en territorio ucraniano la planta de Zaporilla, la mayor de Europa, ha destacado que la organización nuclear ha prometido enviar a sus especialistas a Kursk para valorar la situación. El director de la OIEA, Rafael Grossi, viajará la próxima semana a esta región fronteriza rusa, según fuentes oficiales del Kremlin, en medio de temores por la seguridad de esta central debido a esa operación militar ucraniana que se está desarrollando en la región de Kursk. Todo ello siempre según fuentes rusas. El director de la OIEA, Rafael Grossi, viajará, como decimos, la semana que viene para conocer cuál es la situación sobre el terreno. Según el gobernador de Kursk, Alexei Esminov, sobre la situación en torno a la planta es estable, está bajo control y se está trabajando en ella con normalidad. Y mientras Putin acusa a Ucrania de riesgo nuclear, las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado hoy el ferry ferroviario Conro Trader que transportaba tanques de combustible en el puerto de Kavkaz, ubicado en la región rusa de Krasnodar, en Crimea, lo que ha provocado un incendio masivo en el lugar, según han informado funcionarios locales. El régimen de Kiev ha llevado a cabo otro intento de ataque terrorista en el territorio de la región de Krasnodar. Un ferry con tanques de combustible habría sido atacado en el lugar. Están trabajando servicios de emergencia y especiales, según el cuartel general de operaciones de Krasnodar, lo han informado a través de su canal de Telegram. Los informes han añadido que las fuerzas ucranianas habrían utilizado un misil antibunque Neptune durante el ataque. Por el momento, los detalles sobre la magnitud del incendio y las posibles víctimas siguen sin conocerse. Y en clave nuclear, hoy hemos conocido que el pasado mes de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría aprobado un plan estratégico nuclear clasificado para Estados Unidos que supone una modificación significativa y un giro en su política nuclear al enfocarse en la expansión del arsenal nuclear de China. Este cambio se debe a la creciente preocupación del Pentágono sobre que el arsenal chino podría igualar en tamaño y diversidad a los de Estados Unidos y Rusia en la próxima década. La estrategia denominada Nuclear Employment Guidance busca preparar al país para enfrentar posibles desafíos nucleares simultáneos o coordinados de China, Rusia y Corea del Norte. La aprobación de esta nueva estrategia no ha sido anunciada públicamente por la Casa Blanca. Sin embargo, en discursos recientes, algunos altos funcionarios, aludiendo a la actualización, sugieren que el cambio es un reconocimiento de la rápida expansión nuclear de China, impulsada por la ambición del presidente Xi Jinping de superar la disuasión mínima y alcanzar una paridad con las superpotencias nucleares. El documento, altamente clasificado, subraya la necesidad de disuadir simultáneamente a Rusia, China y a Corea del Norte, reflejando un entorno nuclear global mucho más volátil que hace unos pocos años. Además, el documento señala la creciente colaboración militar entre Rusia y China y el papel de Corea del Norte e Irán en proporcionar armamento a Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania. Y reunión esta tarde del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que los miembros del organismo tratan de gestionar y de alcanzar un alto el fuego en Gaza. En un contexto de crisis humanitaria,
a juicio de los países que han intervenido en el plenario. Esto sucede tras saberse que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado esta madrugada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre ese acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que persigue Estados Unidos. Los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión regional continúan. El último acuerdo que puso sobre la mesa el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a principios de esta semana en su visita a Oriente Próximo, fue aceptado por Israel, pero rechazado por Hamás al considerar que solo cumplía con las peticiones de Israel. Y sobre el terreno, el ejército israelí no detiene sus operaciones en la franja. Hoy de madrugada un ataque se ha producido sobre un edificio residencial en Beit Lahilla, en el norte de la Franja de Gaza, que habría matado a 11 personas, según la agencia oficial palestina Wafa, mientras que otras 6 habrían muerto en la zona de Maghazi, en el centro de la franja. Ayer el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, aseguraba que la brigada de Hamás en Rafah había sido eliminada después de que Israel lanzara una ofensiva contra la ciudad fronteriza con Egipto a principios de mayo. Esta ofensiva habría obligado a más de 1 millón de palestinos desplazados a volver a huir bajo la premisa de que se debía eliminar a 4 batallones de Hamás. Por cierto, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, ha publicado hoy su última actualización. Dice que el número de palestinos muertos desde que se iniciara esta ofensiva el 7 de octubre de 2023 asciende a 40.265. Además, otras 93.100 personas habrían resultado heridas. Según Hamás, en las últimas 24 horas, 42 palestinos habrían perdido la vida y 163 habrían resultado heridos. Y el primer ministro chino Li Qiang ha iniciado hoy una visita oficial a Bielorrusia para firmar una serie de acuerdos con su homólogo Roman Golochevsko. La visita de Li llega después de haber copresidido la reunión número 29 entre los jefes de gobierno de China y Rusia en Moscú y después de haber realizado una visita al Kremlin, a Moscú. En los últimos años, bajo el liderazgo del presidente chino Xi Jinping y del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, la relación bilateral entre estos dos territorios se ha ido actualizando hasta convertirse en una asociación estratégica que busca ser integral. Minsk está interesado en firmar un plan detallado que ayude a compaginar las políticas industriales de ambos países en el marco de la implementación de una estrategia integral de desarrollo industrial conjunto. Esta hoja de ruta debe convertirse en un documento pragmático que dé un contenido práctico concreto al nuevo estatus de relaciones bilaterales, una asociación estratégica integral y para el mayor tiempo posible según las partes. Estos documentos consolidan los planes de una asociación prometedora en áreas claves como economía, comercio, también cooperación industrial y tecnológica, ciencia, educación, transporte, desarrollo digital, economía verde y cooperación regional. Y continuamos hablando de la noticia que va a ser más seguida en los próximos días. Jornada importante la de hoy en los mercados porque en Estados Unidos da comienzo hoy la cumbre de Jackson Hole, reunión informal de banqueros centrales que tendrá su punto álgido mañana cuando pronuncie su discurso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Está previsto que ofrezca unas palabras y un discurso moderado, pero enfocado hacia dar pistas más o menos claras sobre bajada de tipos en septiembre, en línea con el contenido de las actas de la Reserva Federal que conocimos en la jornada de ayer. Ese contenido de las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED abre la puerta a un posible recorte de tipos de interés en el próximo conclave monetario de septiembre de forma más o menos clara, tal y como venía descontando el mercado desde hace meses. Matizan desde la Reserva Federal en el documento que todo dependerá de los datos que se vayan conociendo hasta esa fecha. Según el texto de la publicación, la mayoría de miembros del Comité de Mercado Abierto de la FED observó que si los datos continuaban llegando aproximadamente como se espera, sería apropiado flexibilizar la política en la próxima reunión. Incluso algunos miembros del Comité de Mercado Abierto estaban ya dispuestos a bajar los tipos en la anterior reunión de julio, ya que observaron
que los avances en materia de inflación y los aumentos en las tasas de desempleo habían proporcionado argumentos para reducir el rango objetivo del precio del dinero en 25 puntos básicos, por lo que podrían haber apoyado esa decisión. De esta forma, los próximos informes de inflación y de empleo, que se conocerán en el país antes de la reunión de septiembre, serán decisivos para terminar de perfilar la decisión, mientras los mercados esperan, con un 61,5% de probabilidad, un recorte de 25 puntos básicos y otorgan un 38,5% de probabilidad a un recorte mayor de 50 puntos básicos. Y pendientes de esa reunión de Jackson Hole, hoy hemos conocido datos macroeconómicos en Estados Unidos que les vamos a contar. S&P Global ha informado del índice compuesto PMI de Estados Unidos, cae ligeramente hasta el 54,1%, su nivel más bajo en 4 meses. El sector servicios, en cualquier caso, ha mostrado resiliencia, con el índice de actividad empresarial aumentando a 55,2, es el máximo en 2 meses, pero el índice del sector manufacturero ha disminuido drásticamente, con el índice de producción alcanzando un mínimo de 14 meses por debajo de 50 en 47,8. El sólido panorama de crecimiento en agosto apunta a un sólido crecimiento del PIB superior al 2% en el tercer trimestre, según este PMI compuesto, lo que debería ayudar a disipar los temores de recesión a corto plazo en la economía de Estados Unidos. Y otro dato que se ha conocido en la jornada de hoy es el que tiene que ver con tema de vivienda. Vamos a ver si se los podemos ofrecer. Las ventas de vivienda minorista en Estados Unidos aumentaron un 1,3% en tasa mensual en julio, hasta una tasa anual ajustada en 3,95 millones, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, en un informe que se ha publicado esta tarde. Anualmente, las ventas de vivienda en Estados Unidos han caído un 2,5%. Y de la Reserva Federal nos vamos al Banco Central Europeo, porque hoy se han publicado las últimas actas de la última reunión del BCE y señalan que todos los miembros del organismo estuvieron de acuerdo en la decisión de que los tipos de interés tuvieron que permanecer sin cambios en la reunión de julio, después de haber llevado a cabo una bajada en junio. Se sostuvo que el Consejo de Gobierno podía darse el lujo de ser paciente y esperar a que hubiera más datos que confirmaran que la desinflación efectivamente iba por el buen camino. En julio, el organismo europeo dejaba los tipos de interés tal y como estaban en el 4,25%, como esperaba el mercado, después de haberlos bajado en su reunión anterior. Todos los miembros, como decimos, estuvieron de acuerdo en tomar esa decisión y en dejar el precio del dinero en la zona del euro en sus niveles actuales. Las actas añaden que, como la inflación solo está bajando gradualmente, se consideró natural que la respuesta política del Consejo de Gobierno fuera cautelosa, lo que justificaba una pausa. Las presiones sobre los precios internos siguen siendo elevadas, dicen las actas, la inflación de los servicios era elevada y era probable que la inflación general se mantuviera por encima del objetivo hasta bien entrado 2025. En este contexto, y teniendo en cuenta la decisión del mes de julio, que fue una decisión unánime de mantener los tipos, ahora hay que esperar a ver cuál es la decisión que toma próximamente en su reunión de septiembre el BCE, que todo apunta a que estará pendiente a tener más datos que confirmen que la desinflación efectivamente va por el buen camino. Y hemos conocido PMI en Estados Unidos, también PMI en la eurozona. Después de 2 meses consecutivos en los que el ritmo de expansión de este dato se había ralentizado, la actividad de la zona del euro ha repuntado en agosto ante el impulso temporal vinculado a los Juegos Olímpicos de París. Aunque el aumento observado ha sido el mayor desde el mes de mayo, ha seguido siendo bastante moderado, bastante modesto, según ese PMI que hemos conocido hoy. El compuesto de la actividad total en la eurozona, ajustado estacionalmente, subió a 51,2 puntos en agosto, desde los 50,2 registrados en julio, señalando un ritmo más rápido de crecimiento de la actividad total del sector privado en la eurozona. En concreto,
La expansión de la actividad total de la zona del euro se centró en el sector servicios, cuya actividad aumentó con solidez y al ritmo más rápido en 4 meses. En gran parte debido al crecimiento más fuerte de la actividad observado en Francia desde mayo de 2022, también por un aumento en el resto de la región fuera del núcleo franco-alemán. A su vez, la actividad del sector servicios en Alemania aumentó modestamente. La actividad en Francia se aceleró a máximos de 17 meses por los Juegos Olímpicos. Y vamos a leer en tiempo real cómo están comportándose los mercados en esta jornada de jueves. Ya tenemos cerrados a los índices europeos. Vamos a ver cómo está comportándose Wall Street a la expectativa ante Jackson Hole. Continúan esas caídas en los índices de Wall Street, en los índices norteamericanos. Lidera las caídas el índice tecnológico Nasdaq, que pierde un 0,84% y que cotiza en los 17.764 puntos. El Standard & Poor's 500 también a la baja, retrocede algo menos de medio punto porcentual y cotiza en los 5.594 puntos. Y Dow Jones de Industriales, por su parte, cae un 0,32% y marca 40.755 puntos. Si miramos al índice de compañías de pequeña y mediana capitalización, Russell 2000, vemos en tiempo real que está cotizando en negativo, recortando un 0,66% en los 2.156 puntos. Si miramos a los índices europeos, vemos que han despedido la sesión con signo mixto, subidas en el IBEX 35 al cierre del 0,37%, que partirá mañana de los 11.156 puntos. También en positivo ha despedido el DAX alemán con un repunte del 0,24 y 18.493 puntos. Por la mínima y en tablas, el FTSE 100 con un repunte del 0,06% y 8.288 puntos. Y en negativo han despedido la sesión, aunque también prácticamente planos, el CAC 40 de París, recortando una centésima, 0,01%, y el MIPTEL italiano, que ha cerrado en tablas en los 33.310 puntos. Una vez hecho el repaso de la actualidad en los mercados, vamos a una pausa publicitaria y continuamos con la información internacional.